Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Sábado 15 de abril, llegamos increíblemente a la mitad del mes de abril y damos gracias a Dios, seguimos caminando de su mano y no podemos desmayar. Sin importar las circunstancias, especialmente en las circunstancias malas, nos debemos de aferrar a Dios y con mayor razón cuando Dios ha abundado, cuando Dios ha sanado, cuando Dios ha hecho milagros y obrado prodigios en los momentos buenos. Debemos de estar pegaditos del Señor. Y por eso esta noche nos reunimos alrededor del internet para meditar en su palabra. Hoy vamos a meditar en un salmo y les voy a invitar a que oremos y le entreguemos este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias porque realmente eres tú quien pone las fuerzas en nosotros para no desmayar, para seguir, para continuar caminando de tu mano. Que cada día de tu mano tú nos sorprendas, tú nos sigas enseñando, tú nos sigas formando y a ti te damos la gloria. En esta noche te pedimos, háblanos a través de la meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Bueno, como les decía, hoy vamos a meditar en un salmo, el Salmo 22. Es un salmo que tienen y se van a caracterizar varios salmos porque tienen una forma especial de iniciar, pero se van desarrollando en algo que es lo que vamos a mirar. Salmo 22 y vamos a leer no más los primeros dos versículos, pero se va a repetir mucho esta forma de escribir este salmo. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me responde, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú, versículo 3, eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. En el Salmo, y este tiene, como les decía, tiene una estructura muy similar, vamos a encontrar en otros salmos, que inician con un lamento. Y entonces el salmista empieza diciendo, ¿por qué? Con la pregunta, ¿por qué me has abandonado? Y dice cómo se siente y cómo siente a su Dios. Dice, lejos estás tú para salvarme. Evidentemente el salmista, este es un salmo de David, no estaba sintiendo a Dios allí cerca para salvarle. Y hay una cosa que quiero destacar en la devoción de los salmos y en la devoción propia de cada uno de nosotros, en nuestras oraciones personales, y es que a veces erróneamente se nos enseña que hay ciertas cosas que no debemos de decirle a Dios o ciertas maneras de expresarnos que no debemos usar con Dios. Pero en los salmos vamos a encontrar cosas tan reales del sentimiento del ser humano, incluso la rabia y la ira, y el hacer estos reclamos de sentir a un Dios que está lejano y que no está allí para salvar y que no oye las oraciones. Hay salmos en los que el salmista le dice a Dios, levántate tú que duermes. Parece un Dios dormido que no está actuando a favor de sus hijos. Y hay salmos que muestran lo más crudo de los sentimientos humanos en medio de las circunstancias difíciles, que le piden a Dios la muerte de otras personas, los famosos salmos imprecatorios. Y este salmo es un reflejo de la realidad que vivimos y de la realidad que muchas veces sentimos, la impotencia ante muchas circunstancias de la vida que tenemos que atravesar. Entonces el salmista empieza diciendo, preguntándole a Dios, ¿por qué me has abandonado? Empieza diciendo, lejos estás para salvarme y lejos estás de las palabras que pronuncio. Eh, y además dice, clamo de día y no me respondes, y clamo de noche y no encuentro reposo. No solamente hay una queja por una situación que está viviendo el salmista, sino que hay una queja porque en medio de esa situación el salmista no ha sentido el respaldo de Dios. Dice que ha clamado a Dios de día y de noche y no ha hallado reposo, no ha encontrado la paz que la oración nos trae. Y, y es una invitación a presentarnos delante de Dios como nos sentimos.
¿Qué sentido tiene para el salmista iniciar diciendo palabras que Dios mismo ya sabe que no siente? Esas formas piadosas de presentarnos delante de Dios. Si la palabra dice que quien escudriña los corazones y los conoce realmente aún más que usted y yo conocer nuestro propio corazón, es Dios quien lo conoce, es Dios quien sabe que nos sentimos muchas veces así como el salmista, que oramos y no encontramos respuesta a nuestras oraciones, ni siquiera la paz que debería traer la oración. Y la invitación es a presentarnos así delante de Dios, primero porque Dios ya lo sabe, y segundo porque hay algo en expresarle a Dios las cosas que realmente sentimos dentro de nosotros, aunque no sean muy piadosas, eh, y tiene que ver con cómo el salmista continúa los versículos del 3 al 5. Y hay un pero que marca un contraste entre ese sentimiento, porque el salmista recuerda quién es Dios. Dice, pero aunque tú me has abandonado, porque esa es la pregunta, ¿por qué me has abandonado? Aunque está lejos Dios para salvar y aunque está lejos de las palabras en las que se lamenta el salmista, aunque clama de día y no responde, aunque clama de noche y no tiene reposo, dice, pero tú eres santo, pero tú eres el rey. El salmista expresa cómo se siente con respecto a su situación y a Dios, pero no olvida quién es Dios. Y eso es sumamente importante, porque podemos decirle a Dios cómo nos sentimos, nuestras frustraciones, nuestras rabias, nuestras iras, desahogarnos delante de Dios en oración, pero sin olvidarnos nunca jamás quién es Dios. Entonces el salmista recuerda, pero tú eres rey. Y dice, pero tú eres la alabanza de Israel. Y el salmista pues está alabando, está escribiendo una canción a Dios, le está cantando a Dios. Tú eres la alabanza. Está recordando él mismo, se está recordando a sí mismo, que aunque dice, estás lejos para salvarme, pues estás aquí porque tú eres la alabanza de Israel. Y recuerda que en Dios, en ese Dios que él siente lejano en ese momento, confiaron los padres, confiaron, dice, nuestros padres, y Dios los libró. A él clamaron y los salvó. Se apoyaron en Dios y no los defraudó. Y también es importante recordar no solamente cómo nos sentimos en este momento con respecto a nuestra situación y a Dios, sino cómo Dios ha actuado, no solamente nosotros en otros. Recuerda el salmista cómo fue Dios con sus padres, con nuestros padres, con sus antepasados. Y recuerda quién es el Señor. Lo voy a invitar a leer los salmos imprecatorios, esos salmos que hablan de venganza y que Dios mate y destruya a los enemigos, para que note que todos esos salmos terminan recordando quién es Dios, la grandeza de Dios y el poder de Dios, y terminan siendo un acto de alabanza a Dios y un acto de declarar la confianza en Dios. Nos presentamos delante de Dios como nos sentimos, porque Dios lo conoce, pero también porque es una forma de que en la oración vayamos encontrando la paz y vayamos recordando cosas que Dios ha hecho, en las cuales nos apoyamos. Y podemos recordar que aunque en este momento probablemente no sentimos que Dios nos esté escuchando o esté actuando a nuestro favor, podemos recordar que en otras ocasiones probablemente nos hemos sentido similar o igual, y Dios termina orando, y Dios termina haciendo, Dios termina trayendo paz a nuestro corazón. Eso sin dudarlo. Como dice el salmista, pero tú eres santo, pero tú eres rey y no dejarás de serlo sin importar cómo nos sintamos o nos encontremos hoy. Le voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la esperanza que encontramos en tu palabra. Enséñanos a acercarnos a ti y a abrir nuestro corazón a ti, a reconocer que hay cosas que sentimos que no son muy piadosas, pero qué es lo que sentimos, qué es lo que necesitamos expresar, y aunque en esas cosas es en las que necesitamos que trabajes. Necesitamos que trabajes en las veces que dudamos de ti, las veces que dudamos de tu poder y las veces que dudamos que tú estés aquí. Porque como el salmista hemos sentido que estás lejos para salvar y que nos has abandonado. ¿Por qué nos has abandonado? Y permítenos siempre recordar en medio de abrir nuestro corazón, permítenos siempre recordar que tú eres santo y que tú eres rey, que tú eres la alabanza de tu pueblo. A ti la gloria y la honra, Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen fin de semana
Y recuerden que mañana domingo nuestra reunión familiar, 10:30 de la mañana, y seguimos con leyendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.